Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 9, Caná. Información suministrada a JJ Benítez. Estos audios nos acercan a las charlas, las prédicas y frases que Jesús de Nazaret nos ofrece en cada uno de los libros Caballo de Troya. Si aciertas a escuchar la primera línea de Caná, no será por simple casualidad. Lo más seguro es que tus principios se vean afectados. Acomódate y disfrutemos juntos este audioresumen. Sin más, a lo que vinimos. El maestro se adelantó. Vivos, despertaréis vivos. Cuando dices vivo, ¿te refieres a vivo? Claro, ¿a qué otra cosa podía referirme? No sé, contigo nunca se sabe. Jesús reía y añadió, por cierto, no se trata de una teoría, aunque sea interesante y singular. Se trata de algo físico que podrás constatar. Te levantarás de la muerte como si la vida hubiera sido un sueño. Te despertarás de un sueño para regresar a la realidad. La vida auténtica empieza antes de la vida y continúa después de la vida. ¿Cómo podría estar seguro de lo que afirmas?, preguntó Jasón. ¿Cómo saber que viviré después de la muerte? ¿Y tú lo preguntas? ¿Tú que me has visto después de muerto? Sí, Señor, pero entiendo. Se trata de una experiencia personal que nadie va a vivir por ti. Pero al menos confía, sabes que no miento. Entonces, tras la muerte, ¿desandaremos el camino de la perfección? La frase no era de Jasón, pertenecía a Aristóteles, Metafísica, libro 8. Pero el maestro también había leído al filósofo griego y dejó caer. Lo corruptible, querido mensajero, no forma parte de lo eterno. Tras la muerte no se desanda nada, se continúa hacia la perfección, hacia el Padre Azul. Entonces, al morir, ¿vuelvo a Dios? No exactamente. Recuerda que Él ya está en ti. Para llegar al Padre necesitas consumir muchísimo no tiempo. Él te espera físicamente en el paraíso, pero no tengas prisa. La eternidad es una alfombra roja que pisarás en el instante de la muerte. No debería hablar de instante, sino de no tiempo. La muerte, murmuró Jasón, es una experiencia personal. Eso no me gusta. Y única, solo se muere una vez. Algunas filosofías no dicen eso. Bueno, los conceptos orientales y pitagóricos sobre la reencarnación o la transmigración de las almas solo son sueños humanos. La verdad, amigo mío, es mucho más fantástica. El Padre lo tiene todo pensado. Deja que te sorprenda. Morir es personal. Nadie muere en compañía, aunque lo parezca. Por esa puerta se pasa de uno en uno. La muerte, Malaj, no es un capricho, es la mejor manera de abandonar un sueño. ¿Y no hubiera sido mejor no morir? Empiezas a parecerte a tu hermano. Llevaba razón y añadió, morir no es tan importante, es abrir una puerta, solo eso. ¿Por qué te preocupa tanto? Morir es despertar a la realidad. Lo que ahora vives es real, pero no es la realidad final, la que verdaderamente cuenta. El sistema está tan bien armado, querido Malaj, que el ser humano cree que la vida es lo único que tiene. Y cuando llegue el momento, el Padre Azul te saldrá al paso y quedarás sobrecogido por su amor, por su sabiduría y porque ni siquiera es el final. Él está en mí, bien lo sé, tú me lo has revelado. Él es la chispa que me habita ciertamente, pero ¿cómo es eso de que además me espera en el paraíso? ¿Está dentro y está afuera? No podías definirlo mejor. Algún día, Jasón, cuando llegue tu hora, descubrirás que dentro y fuera vienen a ser lo mismo. Y con dulzura sugirió, tu alma rebosa, dejémoslo ahí. Contempló feliz la maravillosa paz que en efecto le inundaba a Jasón y añadió pícaro, no sabía que hablabas con las estrellas. Ahora descansa, es mucho lo que debes presenciar y contar, y más aún lo que debes narrar tú, mensajero. Y diles lo que ya te dije. No escribas para convencer, hazlo para insinuar, para ayudar, para iluminar. Cuando Jasón se encontró con Salomé, ella le pidió que se quedara en aquella casa y remachó con firmeza.
el tiempo necesario. ¿Hablo con claridad? Jasón dijo que sí de inmediato. Él casi no se había fijado en las 4 hijas, quienes le quedaron mirando complacidas, en especial Abril. Del 1 de marzo al 15 de junio. En el caserón Jesús y los discípulos desayunaban. Jasón se unió al grupo. Los anuncios del maestro los aniquilaron. Las caras lo decían todo. Tomaban la leche caliente a pequeños sorbos, con las miradas perdidas en las losas del pavimento. A eso de las 8 de la mañana se decidió a hablar el maestro. Lo hizo despacio, con claridad. Dijo que esa noche, tras consultar con su Padre de los cielos, había tomado la decisión de esperar. Los discípulos no entendieron y aclaró: estaremos hasta que Yehoanán concluya su trabajo. En ese momento, nosotros emprenderemos el nuestro. Se hizo el silencio, apenas roto por el ir y venir de las mujeres. Cuando él concluya, insistió con énfasis: nosotros proclamaremos la buena nueva del reino de los cielos. Dicho esto, los envió a sus casas y a sus trabajos habituales. Algunos protestaron en voz baja. El maestro, sin embargo, fue inflexible. Era la voluntad de Abba. Tenían que retornar a sus oficios. Jesús se levantó y abandonó al perplejo grupo. Ni siquiera miró a Jasón. Eso significaba que no deseaba que le acompañase. Mensaje recibido. El maestro deseaba estar solo. Hacia las 9 de la mañana, Jasón se despidió de Salomé y prometió regresar al día siguiente. Quedó tan perpleja que no replicó. Pronto se acostumbraría a estas súbitas ausencias. El mayor iría a la cuna. Después se reunió con Kesil. Le preguntó por Eliseo. Se despidió Jasón de Kesil. Al pasar por la casa de las flores, notó cómo su corazón se aceleraba. Ella estaba ahí, cómo la amaba. No debía arriesgar. Ella no tenía la culpa de sus diferencias. Continuó hacia el puerto. Embarcó en una de las lanchas que hacía el trayecto hasta Saidán. Al llegar, Salomé lo orientó. Dijo que el maestro y sus hombres salieron al Yam. El mayor escribe en su diario: podía no volver a mi tiempo, podía mandar la operación al mismísimo infierno. Ella tiraba de mí como jamás lo hizo ninguna mujer. ¿No merecía la pena olvidarlo todo y permanecer con ella hasta el final? Luego miró a la playa, creyó distinguir. Le acompañaban los 6 discípulos y sus hermanos carnales, Santiago y Judá. Jasón corrió hacia el grupo. Jesús ayudó a amarrar las lanchas y Andrés le dio a Jasón las primeras noticias. No salieron a pescar como pensaba Salomé. Hablaron, mejor dicho, fue él quien habló. Jesús habló así: Abba, Padre mío, te doy las gracias por estos amigos. A pesar de sus dudas, sé que creen y que terminarán creyendo. Te pido que aprendan a ser uno, así como tú y yo también somos uno. Ahí terminó la jornada para los discípulos y para los hermanos. Jesús se despidió con un hasta pronto y rogó que volvieran con sus familias y a los trabajos habituales. Los íntimos parecían serios. ¿Qué había sucedido en aquella lancha? El maestro se retiró a descansar y quien esto escribe permaneció un buen rato a solas con el referido Santiago de Zebedeo. Le explicó con detalle y respondió gustoso a todas las preguntas. Así, escuchemos. A eso de las 11 de la mañana de ese sábado 2 de marzo, Jesús se presentó en la sinagoga de Naún. Había solicitado hablar a la concurrencia. Allí estaban todos, desde los hermanos Yolí, sacerdotes, responsables de la sinagoga, a los notables de Naún, pasando por los hermanos del Señor, los 6 discípulos y, por supuesto, la señora. Ella acababa de llegar procedente de la boda de Caná. Aquella justamente fue la primera aparición pública del maestro. Santiago sonrió decepcionado y comentó: nada, no pasó nada. El maestro devolvió el rollo, se limitó a decir: sed pacientes y veréis la gloria de Abba. La gente se marchó a sus casas sin haber comprendido una sola palabra, muy decepcionados, sobre todo la madre del maestro. Poco después, al retornar a Saidán, el maestro solicitó a los discípulos y también a sus hermanos Santiago y Judá que le acompañaran al lago. Entre otras cosas les dijo: era preciso que guardaran silencio sobre los planes del maestro. Nadie tenía que saber quién era. Recordad que mi reino no ha de venir con pompa y escándalo, sino más bien mediante un cambio.
Dijo algo sobre un cambio, señaló Santiago, un cambio que deberá llevar a cabo el Padre en los corazones de los hombres. Sinceramente no supe a qué cambio se refería. Nos llamó sus amigos, dijo que confiaba en nosotros y que nos amaba. Dijo también que pronto seríamos sus socios y añadió, mis socios favoritos. Después habló de las dificultades que están por llegar. Tampoco entendimos. Dijo que nos preparásemos para la llamada de ese reino y que tuviéramos muy presente que dicho reino aparecerá en medio de grandes tribulaciones. El servicio al Padre, dijo, produce felicidad, pero llegarán momentos terribles. Pero para los que encuentren el reino, la felicidad será completa. Y serán llamados benditos de la tierra. Estad atentos, no abriguéis falsas esperanzas. El mundo tropezará con mis palabras. Y dijo también que nosotros, sus discípulos, tampoco entendemos su mensaje. Aseguró que trabajaríamos para una generación que solo busca portentos y señales. Exigirán prodigios como prueba de que soy el enviado de Abba. No saben ni sabrán cuál es mi trabajo en el mundo, la revelación del amor del Padre. Terminó el maestro con otras palabras misteriosas. Algunos, sin embargo, en otros lugares y en otros tiempos, sí comprenderán mi revelación. Jasón no estaba en la barca, pero captó la intención del maestro. Mensaje recibido. Al día siguiente, 3 de marzo, domingo, Jesús de Nazaret en efecto se incorporó al astillero de los Zebedeo. La alegría del jefe del astillero y del resto de las cuadrillas de trabajadores no tuvo límite. Estaban felices. El Galileo era un excelente carpintero de ribera, uno de los mejores que pasó por el Yam. Esa misma mañana, el maestro se hizo cargo del entablamiento de una barca de transporte a la que habían puesto el nombre de Compañero. Lo hizo con la misma alegría de siempre y acompañado de la inseparable canción Dios es ella. Con la puesta del sol se dirigieron a Saidán como de costumbre. El maestro se aseó y bajó a lo que era el comedor comunitario del caserón. Al terminar la cena, las mujeres y los niños salieron. Jasón hizo ademán de levantarse, pero en eso el maestro alzó la mano izquierda e indicó que permaneciera a su lado. Mensaje recibido. En la sala quedaron el Hijo del Hombre, los discípulos, Santiago, el hermano carnal de Jesús, y quien esto escribe. Jesús se sentó de cara a la puerta. Esa sería su ubicación habitual. Durante los 4 próximos meses, siempre que dirigiera la palabra a los allí presentes, y así dio comienzo a lo que Jasón llamó las clases. Durante 101 sesiones, siempre a la misma hora, tras la cena, el Hijo del Hombre se esforzó por enseñar a sus íntimos. Fueron clases elementales en las que Jesús trató de transmitir la esencia de su mensaje. No enseñó más de lo que necesitaban, pero tampoco menos. Cada día, salvo los viernes y sábado, el maestro se reunía con los suyos en la tercera casa, y siempre después de la cena con la familia Zebedeo. Más o menos las clases arrancaban hacia las 8 de la noche, en plena primera vigilia, y se prolongaban durante unas 2 horas. La primera era de enseñanza pura y dura. El maestro hablaba y todos oían. La segunda hora la dedicaban a preguntas. Era quizá la más interesante. Todos participaban. Bueno, no todos. 2 veces por semana, el Galileo suspendía las clases. Esos días viernes y sábados se dirigían a la sinagoga de Nahum. Consultaban y estudiaban las escrituras sagradas. Los hermanos Joly, los sacerdotes de la sinagoga, se mostraron complacidos y asombrados al mismo tiempo. No era normal que una partida de brutos, como los llamaban, mostrara tanta dedicación y entusiasmo por la palabra de Dios. La primera clase, siendo las 20 horas del domingo 3 de marzo del año 26 de nuestra era, dio comienzo lo que podríamos denominar la instrucción oficial de los apóstoles. Pero antes de iniciar la enseñanza, el Hijo del Hombre se hizo con la pequeña bolsa azul, sacó el cáliz de metal y el paño de lino rojo que servía para limpiarlo. Así dio comienzo la charla. Jesús empezó contando una historia. Hablaba tranquila y pausadamente, con los ojos bajos, pendiente al parecer del cáliz, su nuevo amigo. Sí y no. Hubo una vez un rey, dijo. Era poderoso y de gran generosidad. Tenía muchos territorios. La gente era feliz, pero ocurrió que en cierta ocasión
En una de sus lejanas tierras aparecieron unos jefes, súbditos también del gran rey. Esos jefes, violando las leyes del reino, sometieron a hombres y mujeres a todo tipo de crueldades e incluso se acostaron con las hijas de los hombres y nacieron unos varones. Todos eran gigantes. A partir de esos momentos, en esa tierra remota todo fue una confusión y desesperanza. El rey se hallaba muy lejos y los tiranos, además de esclavizar a los súbditos, borraron la imagen de aquel poderoso y magnífico monarca. Se erigieron en los nuevos reyes y gobernantes. Aquella tierra quedó sumida en la oscuridad. Pero la terrible noticia terminó llegando a oídos del buen rey. El monarca, deseoso de que todo volviera a la paz y a la felicidad anterior, envió mensajeros a los hijos rebeldes, ordenando que restablecieran las leyes que gobernaban su inmenso reino. Pero los traidores desoyeron a los enviados y aquel mundo continuó en tinieblas. Entonces, hábilmente el maestro interrumpió la narración y preguntó: ¿Qué creéis que hizo el buen rey? Pedro, exaltado, gritó con furia: castigar a esos hijos de... Juan Zebedeo le pisó la palabra y clamó: pasarlos a cuchillo. El Galileo, con el rostro grave, prosiguió: decidió darles otra oportunidad. El poderoso monarca optó por enviar a uno de sus hijos. A él le escucharían, pensó. El Galileo volvió a mirar al mayor y con especial intensidad. Esta vez no desató ninguna sonrisa. La tristeza rápida y de puntillas pasó ante ellos. Él sabía que Jasón sabía. El hijo llegó a la tierra gobernada por los rebeldes, pero tampoco le escucharon. Y no satisfechos con ello, lo torturaron y lo levantaron en un árbol, crucificándolo hasta morir. Pero el buen rey era en verdad el mejor. No solo perdonó a los rebeldes, sino que permitió que su hijo muerto pudiera resucitar y transmitiera de nuevo la esperanza a aquellas gentes infelices y aparentemente sin futuro. Jasón sintió un nudo en el estómago. Jesús acababa de dibujar su futuro, pero ninguno de los presentes llegó a captarlo. Es más, ninguno de los evangelistas registra esta historia, ni tampoco el periodo de 4 meses en que el maestro se dedicó a enseñar a los íntimos. Pero, ¿de qué nos sorprendemos? Los relatos de los mal llamados escritores sagrados son una catástrofe. No hay orden ni concierto. Manipularon los hechos. Dijeron lo que Jesús de Nazaret nunca dijo, pasaron por alto lo que sí dijo. Concluido el supuesto cuento, el maestro procedió a desplegar algunas ideas básicas sobre aquel buen rey. Fue un notable fracaso. Los 7 escucharon atónitos, no daban crédito a lo que oían. ¿Era Dios un ser lleno de dulzura, como aseguraba el Galileo? Al principio permanecieron inmóviles, después empezaron a negar con la cabeza, no comprendieron, peor aún, no lo aceptaron. Las palabras de Jesús sobre el Padre de los cielos sonaron a blasfemias. El maestro dio por concluida la clase. Algo decepcionado, guardó el cáliz y se retiró a su habitación. Sus discípulos tampoco comprendieron cuando él les habló de un reino no material. El miércoles, día 6, Jesús recibió una pequeña gran alegría. Hacia las 11 de la mañana, el maestro, Yu y Jasón fueron al pabellón secreto del chino. Jesús quedó fascinado al contemplar los dibujos, los números, los esquemas y las frases que el chino había ido pintando en las paredes. Al llegar a la pared del fondo, frente a la puerta, el Galileo se detuvo unos instantes. Allí, prescindiendo, como se recordará, aparecía una ecuación: amor igual doy porque tengo, A igual D por T. Yu tomó algo de sus cosas, lo mantenía en el aire, con los brazos extendidos hacia el sorprendido maestro. El rostro de Jesús se iluminó. «Es para ti», anunció Yu sin disimular su satisfacción. «¿Para mí? ¿Por qué? ¿Hoy no es mi cumpleaños?» El chino cruzó las manos sobre el pecho y replicó: «Los regalos son una muestra de amor. ¿Qué importa que no sea tu aniversario? Yo amo cada vez que puedo». El Hijo del Hombre le miró intensamente. Yu llevaba razón. Los regalos son amor, amor diluido. Cuanto más pequeños y delicados, como en aquel caso, más amor. «Te daré una explicación», añadió Yu, «si eso es lo que deseas». Jesús parecía no oír.
estaba pendiente del regalo, lo alzaba, lo miraba y lo remiraba, y terminó besándolo. A todos nos ha alegrado que hayas regresado al astillero. Acepta este humilde presente por tu amable gesto. El Galileo miró fijamente el obsequio del chino y exclamó feliz: te llamarás Sal, como aquel otro y querido compañero. Recordó Jasón una de las conversaciones en Nazaret con la señora y con su hija Miriam. Ellas hablarían de los Sal, dos hermosos perros, fáciles de adiestrar y de gran tamaño. Yu explicó que el cachorro viajaba en una caravana. Cuando Jasón se interesó por el significado del nombre, el maestro habló de una leyenda que al parecer gustó al Hijo del Hombre. Cuenta la tradición que en la remota antigüedad vivió en la zona un héroe que llevó a cabo grandes hazañas. Se llamó Sal. El maestro recibió ese día una gran alegría. Jesús colocó las manos sobre los hombros del chino con una mirada. Antes de dirigirse a la puerta, el maestro dio media vuelta, caminó hasta la pared del fondo, se hizo con un trapo y en silencio procedió a borrar parte de la ya citada fórmula. Cambió de lugar dos de las incógnitas y ante la sorpresa de Yu y de quien esto escribe comentó: ahora sí es correcta, y desapareció sonriente. Jasón leyó la ecuación. Decía A igual T por D, o lo que es lo mismo, amor igual tengo porque doy. Así era el Hijo del Hombre. Sal fue la alegría del astillero. En el caserón fue la delicia de las mujeres. Más de una vez se enredó entre los pies de Jesús y éste terminó pisándolo sin querer. El final siempre era el mismo. Sal lloraba y las mujeres la emprendían a escobazos con el desconcertado maestro. El maestro además se ocupaba de casi todo. Recogía los excrementos, lavaba al cachorro, le daba de comer. El perro buscaba a Jesús para jugar y el maestro respondía siempre. El Galileo terminaba por los suelos peleando con Sal. Las manos del maestro terminaron acribilladas a mordiscos. En ocasiones el Galileo paseaba con él por la playa, pero un día la cosa se puso seria. Salomé cambió impresiones con el patriarca y sugirió que dejara a Sal en el astillero. El maestro comprendió. Sal no volvería a pisar el viejo caserón. Poco a poco, al Hijo del Hombre le serían arrebatadas todas las alegrías grandes y pequeñas. Era su destino. Siguieron sucediendo cosas, algunas notables y otras no tanto. Escuchemos. El 6 de marzo llegó también otra noticia procedente del Valle del Jordán. Hacía alusión a Johanán. Lo habían visto rumbo al sur y repetía cuando se hallaba solo: todo es mentira. Y en cierto modo, Jasón se preparó. El destino avisaría, y así ocurrió. ¿Y de qué forma? En esos días Jasón se enteró por Santiago, el hermano de Jesús, que la señora María se pasa el día en un rincón sin hablar con nadie. Está decepcionada. Duda incluso de la promesa del ser luminoso que se le presentó en Nazaret. El domingo 10 de marzo se presentó en el astillero un viejo conocido, Hasán, el árabe, cuyo nombre significaba buen hombre. El viejo aventurero oyó las noticias sobre la conversión del agua en vino. No lo pensó dos veces y se fue derecho a Naúm, a la búsqueda del supuesto Mesías. Jesús le escuchó mientras almorzaba. Hasán le propuso un negocio. El árabe proporcionaría agua y el Hijo del Hombre la transformaría en vino. Irían a medias. Jesús le contempló durante unos segundos. Después desvió la mirada hacia Jasón y sin poder remediarlo, rompieron a reír. Se doblaron de la risa. El Galileo puso las manos sobre los hombros del árabe y proclamó: en verdad te digo que el negocio de tu vida será oír la palabra del Hijo del Hombre. Ni Hasán ni Jasón entendieron, no en esos momentos. Sería algún tiempo después cuando se produciría un nuevo milagro, esta vez en la persona de Hasán. Pero esa es otra historia. A estas alturas, casi 2 semanas después del portento de Caná, la noticia sobre el vino prodigioso había llegado prácticamente a todo el país. Antipas había sido informado y se mostró incrédulo en cuanto al vino prodigioso, pero ordenó que siguieran de cerca los movimientos del Galileo. Más adelante, Eliseo fue por Jasón para que él revisara a Ruth. Seguía muy enferma. Una vez allí, Jasón le acarició las manos de la muchacha. Quiso sonreír, pero no pudo. ¡Cuánto la amaba! El 26 de marzo del año 26, Jasón cayó de nuevo en la tentación.
Mientras el maestro se enjabonaba, se situó frente a la puerta de la habitación, la empujó y opuso cierta resistencia. Pensó, solo una mirada, Jesús jamás cerraba las puertas. Era el ser más confiado que Jasón ha conocido. El mayor penetró en el cuarto del maestro. La habitación era casi gemela a la suya. Su corazón a pleno rendimiento seguía avanzando. Esto no es correcto, le llamó la atención la limpieza y el orden. La almohada era una piedra cilíndrica, verde, perfectamente pulida, de unos 40 centímetros de longitud. Pesaría cerca de 5 kilos. A punto estaba de abandonar el recinto cuando reparó en un pequeño jarrón de arcilla. Escuchó unos pasos. Pensó que si era el maestro le diría que quería ver otra vez el cáliz. Jasón salió, pero cometió un error. Sobre la cama había dejado la bolsa azul. Se armó de valor y regresó a la habitación. Un pensamiento se coló en su mente. ¿Descubriría el maestro que alguien había entrado en su habitación? Jasón se hallaba asustado e indignado. Nunca más, nunca más. Cuando se produjo el incendio y morían los niños Luna, Jasón vio que afuera, entre el gentío, alguien se destacaba. Era ella, su amada. Era Ruth. El mayor escribe, era ella, estaba ahí, corría a recibirme, corrió, ansiosa. Yo abrí los brazos, dispuesto a recibirla. Cuánto la amaba. Pero, al llegar a mi altura, la pelirroja se lanzó sobre el ingeniero, lo abrazó, lo acarició y lo llenó de besos. Me quedé en pie con los brazos abiertos. Entonces sentí algo que jamás había experimentado. Fue como si el universo se desmoronase. Ruth lloraba abrazada a Eliseo. Ella no me amaba. Alguien cubrió a Jasón con una manta, echó su brazo sobre los hombros de Jasón. Entonces caminaron, pero tampoco le importó. Atrás quedó la ínsula y el caos. Ese alguien no habló, siguió acompañándole siempre con el brazo sobre aquel muerto que caminaba. Embarcaron y cruzaron el Yam. Desembarcaron y le llevó al interior del caserón de los Zebedeo. Salomé y Abril lavaron sus quemaduras, le proporcionaron algún tipo de bálsamo. Todo esto lo supo Jasón mucho después. El maestro, él fue quien le encontró allá en el incendio y le condujo a Saidán y le aconsejó que se retirara a descansar. Le ayudó a acostarse. Al retirarse comentó, ahora descansa, Malach. Mañana deja que el Padre te guíe. Después regresa e infórmame. Cuando vuelvas a Saidán, recuérdame que tengo algo para ti. Kesil buscó un nuevo alojamiento. Se trataba de otra ínsula, pero más cerca del muelle. El domingo 14 de abril, nada más clarear, Jasón acompañó a Eliseo al astillero. Allí se despidieron. Jasón habló luego con Yu, el chino, quien comentó, olvida el dinero y enriquece tu alma. A eso voy, querido amigo, a eso voy. Regresa pronto, ya eres de la familia. Tú pintas con los silencios. Jasón se acercó al foso en el que martillaba el maestro. Dejaba escapar su canción favorita, Dios es ella. De pronto, el Galileo dejó de martillar, se volvió hacia él y le observó brevemente. Jesús sonrió y casi se le cayeron los clavos. Entonces, sin más, le hizo un guiño y continuó con lo suyo. Mensaje recibido. Era Jasón lo que necesitaba. Luego localizó a Tarpelai, el sais negro que había conocido en otros viajes por el Jordán. Era Tarpelai, un apodo, así llamaban a los oriundos de Tarpel, actual Libia. Jasón en su viaje llega donde Johanán. Allí se entera que Antipas no encarceló a Johanán por causa de Herodías, como afirman los evangelistas. Las razones fueron otras y más graves. Cuando habían transcurrido 2 meses y medio, al día siguiente, sábado, hacia las 3 de la tarde, el fiel sais le dejaba de nuevo a Jasón frente al caserón de los Zebedeo, en Saidán. Jasón pagó lo pactado y se desearon buena suerte. Jesús no se hallaba en casa. El Galileo y sus discípulos habían acudido a la sinagoga de Naún. Allí estudiaban la ley. Salomé y la familia recibieron a Jasón con lágrimas en los ojos. La buena mujer llegó a pensar que había muerto. Ella le puso al día sobre lo que había sucedido. Abril se movía inquieta, de vez en cuando se asomaba. El mayor escribe, ella no decía nada, solo miraba y lo hacía como solo sabe hacerlo una mujer. Con el tiempo aprendí que las mujeres se expresan mejor con la mirada que con las palabras.
Salomé le dijo: en primer lugar fue el maestro quien ayudó a Jasón a llegar a Saidán en la amarga jornada del incendio de la ínsula. Fueron ellas, Salomé y su hija Abril, las que procedieron a una primera curación de Jasón. Ellas le lavaron y le fajaron. Jesús seguía trabajando en el astillero del viejo Zebedeo. Hacia las 4 de la tarde llegaron. El maestro permaneció quieto, contemplándole. Una sonrisa, al principio lejana, fue amaneciendo en aquel rostro y se acercó a Jasón. Abrió los brazos y le acogió, estrechándole. Jasón también lo abrazó y dejó el alma en aquel gesto. Él lo supo y lo percibió. Le abrazó con más fuerza. «Bienvenido, Malach». Sin dejar de sonreír, le invitó a que soltara el saco de viaje, a que se instalara y a que lo acompañara. Tenían mucho de qué hablar. Dijo que le aguardaba en la playa y se alejó. Salomé le animó con otra sonrisa. «Estás en tu casa», añadió. «Eres de la familia, ¿lo has olvidado?». Jasón luego se dirigió a la playa. El maestro caminaba por la orilla del Yam. Jasón lo alcanzó. El Galileo pasó el brazo derecho sobre sus hombros. Él siempre caminaba a la izquierda de quien fuera y preguntó: «¿Qué has vivido esta vez?». Jasón habló lo vivido, la captura del Bautista, la suerte de sus discípulos. El maestro siguió caminando y escuchando. No intervino ni preguntó en ningún momento. Dieron la vuelta y regresaron hacia Saidán. Ya cerca al caserón de los Zebedeo, el maestro decidió sentarse sobre la borda de una de las barcas, contemplando la costa oeste del mar de Tiberíades. ¿Sabes por qué las hormigas no miran al cielo? ¿Se trata de una adivinanza? El maestro sonrió divertido. No exactamente. No miran al cielo porque no saben que hay cielo. Comprendo, señor. El Galileo le miró y sonrió burlón. Tenía razón, no comprendía, y el mayor lo reconoció. Bueno, comprendo a medias. En realidad no comprendo nada. Volvió el maestro a pasar el brazo sobre sus hombros y añadió con dulzura: no debes hablar de buena o de mala suerte. Tú no. El buen padre es capaz de imaginar semejante belleza. ¿No crees que sabrá considerar igualmente o mucho más la vida de las criaturas humanas? Tienes razón. El padre es extraordinariamente inteligente, es capaz de eso y de mucho más. Pero sigo sin entender. La vida es muy dura. La vida es la vida, querido Malach. Háblame, lo necesito. Quizá no te guste. No importa, dame tu versión. ¿Mi versión? Volvió a sonreír sorprendido. Está bien, te daré mi versión, como dices. La vida no es lo que parece. La vida humana, naturalmente. La vida está pensada para que parezca otra cosa. La vida humana no es la realidad. Tú lo sabes. Algún día regresarás a la realidad. La vida humana está imaginada de forma que creas que es lo único que tienes. Es otra genialidad del Padre. Y así debe ser. De lo contrario, la vida solo sería una comedia. Vivir es una oportunidad. Vivir es la oportunidad de hacer y de sentir cosas que nunca más volverás a hacer o sentir. El maestro le miró con curiosidad y preguntó: ¿voy bien? Jasón sonrió desconcertado. Creo que sí, mi querido hombre Dios. Tú eres el jefe. Pues bien, escucha al jefe. Vivir es un regalo. Te lo proporcionan para que experimentes. Para experimentar el dolor, la ignorancia y la desesperación. Para vivir todo eso y muchísimo más. Vivir es asomarse al tiempo, sentirlo, degustarlo. Allí de donde vienes y a donde regresarás no hay tiempo. Es aquí, en la vida terrenal, donde puedes experimentarlo. Después, cuando regreses a la realidad, vivirás sin tiempo. ¿No crees que es bueno que seas consciente de ello? Entiendo, para la mayoría de los seres humanos, el tiempo solo es algo que pasa. En cuanto al dolor, la ignorancia y la desesperación, ahora no lo entiendes, pero también son experiencias únicas. Solo en la materia, en la imperfección, es posible la tristeza, la impotencia del enfermo y la amargura del que sufre y del que ve sufrir. Mañana, cuando ya no estés, nada de eso será posible. El reino de Abba, también lo hemos hablado, es un reino con otras leyes, la perfección invisible. Experimentar para que nadie te lo cuente.
Vivir, dijo Jasón, para que nadie más me lo cuente. Genial. Vivir es experimentar la limitación porque mañana serás ilimitado. Vivir es dudar porque en tu estado natural no te lo puedes permitir. Vivir es estar perdido temporalmente. Después te hallarás a ti mismo otra vez. Vivir es aceptar la muerte, tú que en verdad jamás has muerto ni volverás a morir. Vivir es entretenerse en lo aparentemente pequeño e insignificante. Vivir. Hey, amigos, hacemos una pausa en Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 9, Caná. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Un gran abrazo para ti. Hey, de corazón, bendiciones.